Bienvenidos a La Última Frontera, mi nombre es John. Vivimos en un mundo de sombras y espejo, y estos últimos tiempos especialmente han sido complejos. Hemos entrado en una época muy oscura de la humanidad, y hemos decidido hacer una serie de videos para tratar de aclarar lo que está sucediendo en la medida de lo posible. Tenemos, la mayoría de nosotros, una percepción de la realidad en base a creencias y tradiciones. De hecho, la función de la mente es establecer una congruencia entre nuestras creencias y la realidad, o sea, los hechos. En el mundo cristiano se nos ha educado a esperar la parausia o al verla siempre en el futuro, siempre es para el futuro. Nos enseñaron que ese capítulo 24 de Mateo apocalíptico, cuando sus discípulos le preguntan a Jesús ¿cuándo será tu venida y la señal de tu presencia? Todo lo que nuestro Señor les revela como señales, nos enseñaron que tiene un cumplimiento primario en el siglo I y un cumplimiento futuro cientos de años, miles de años después. Pero si nosotros leemos cuidadosamente el capítulo 24 de Mateo, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, el libro de las revelaciones, nos muestran que los cristianos vivían cada día como el último, esperando la venida de su Señor. Nos muestra que Jesús, en varias declaraciones, les dice que no completarían, por ejemplo, el circuito de la ciudad de Israel que él ya había vuelto, que no pasaría aquella generación que se cumplirían todas las cosas que él les había dicho. En el libro de las revelaciones empieza diciendo una revelación de nuestro Señor Jesucristo que le dio Juan de las cosas que tienen que suceder pronto. En el mensaje de las 7 iglesias siempre dice estoy a las puertas. Cuando está terminando el libro de las revelaciones dice lo mismo, que está a las puertas, que viene pronto, que no se selle el libro porque las cosas están para suceder. Vemos que es un lenguaje claro. En nuestra traducción al español es un español claro. ¿Cómo se puede afirmar que eso es siglos o milenios en el futuro? De hecho, la historia, Josefo, cuando relata acerca de la caída de Jerusalén, confirma prácticamente todas las señales que Cristo les dio en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y que luego lo confirma el libro de las revelaciones, porque es, vamos a decir, el libro de las revelaciones es una continuación del capítulo 24 de Mateo. Solo que en Mateo, Cristo lo revela cara a cara a sus discípulos, y en revelación se lo revela a Juan en sueños, en señales. Y esa sería la llave para entender realmente el libro de las revelaciones. ¿Cómo se nos ha confundido tanto? Ha sido a través del lenguaje. Sí, se nos puede engañar a través del lenguaje. De hecho, vivimos en
en una ficción de ley. Pregúntenle a cualquier abogado si los puede confirmar. No es lo que parece. Les puedo decir que una religión es un acto de pretender. Podemos, según la Constitución, por ejemplo, de Canadá, podemos pretender ser hijitos de Dios. Pero como se nos ocurra decir que somos hijos de Dios, se nos declararía extremistas, terroristas, radicales, peligrosos. ¿Cómo puede ser? Les doy un ejemplo de la confusión de las palabras. Pretender, tener la apariencia, a menudo engañosa, intención o reclamación. Especioso, plausible pero falso, basado en pretensión engañosamente agradable. ¿Qué les parece? Confuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen realmente las Escrituras? ¿En qué tiempo nos encontramos? Si nosotros decimos que según las Escrituras prácticamente ya está, la mayoría de las profecías ya están cumplidas. Por ejemplo, les voy a aclarar cuál es nuestra posición a la conclusión que hemos llegado. Es esta. La parausia, la resurrección de los muertos, el juicio y el día postrero son contemporáneos, entonces, puesto que el fin del tiempo no es como se imagina generalmente el fin del mundo o la destrucción total de la tierra, sino la terminación de la economía judía, y puesto que nuestro Señor mismo clara y frecuentemente coloca ese suceso dentro de los límites de la generación existente, llegamos a la conclusión de que la parausia, la resurrección y el juicio y el día postrero pertenecen todos al periodo de la destrucción de Jerusalén. Y eso sucedió en el 70 de nuestro Señor, ya hace casi 2000 años atrás. Entonces, si eso ya se cumplió, el reino es una realidad. Pero si nosotros vivimos en una ficción de ley, nosotros hacemos nuestras propias leyes, somos nuestro propio soberano, ¿por qué reclamamos diciendo cómo es que todo sigue igual que siempre, la maldad, la guerra, las desigualdades, si Cristo está reinando? Simple, porque no estamos bajo la ley real. Si nosotros hacemos nuestras propias leyes, ¿cómo podemos pretender que nos vaya bien? No estamos obedeciendo la ley real. Esto es así, muchachos. Vamos a leer Santiago 2, 7 al 10. No blasfemen ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Clarísimo, si en verdad cumplieseis la ley real, conforme a las Escrituras, ¿la cumplimos? No. Las religiones simplemente son un acto de pretender, pretenden ser algo, pero es engaño. Porque mientras vivamos en una ficción de ley, mientras nosotros seamos nuestros propios gobernantes, los que legislamos, no podemos culpar a Dios de las consecuencias.
porque las consecuencias están a la vista. 2000 años de desastre. Y Dios no tiene la culpa de eso. Tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender la etimología de la palabra. Porque si no, nos van a seguir engañando. Cientos de religiones y denominaciones, supuestamente todas cristianas, y todos dicen tener la verdad. Pero cuando habla una denominación con otra, no se entienden. ¿Cómo es posible si hablamos el mismo lenguaje? Y si estamos bajo la misma ley, supuestamente, bajo la ley real, no debería haber diferencias. Yo los invito a desenmarañar todo esto que es muy confuso y les vamos a ir dando prueba de todo este engaño. Vamos a profundizar lo que estamos diciendo, vamos a contestar sus palabras, en la medida de lo posible les vamos a dar respuesta para terminar con toda esta confusión y vivir por fin bajo el reino de Dios, ser súbdito del reino de Dios. Y hablaremos también de la última profecía que queda para cumplirse. Sí, hay una última profecía que nos ataña a nosotros, en nuestros tiempos, dirigida hacia nosotros. Es así, vamos a tratar de explicarla y se la vamos a informar. Posiblemente en el capítulo siguiente. Y vamos a estudiar una obra muy buena que se llama La Parousia, la segunda venida de nuestro Señor, de James Stuart Russell, escrita en el año 1878. Una muy buena tesis, muy buena, lo recomiendo. Nosotros vamos a ir estudiándola a la luz de las Escrituras para demostrar fehacientemente que nuestro Señor, su segunda venida, la parousia, se realizó en el año 70, hace casi 2000 años, y que estamos hoy bajo el reino de Dios. Simplemente no tenemos los beneficios porque nosotros hacemos nuestras propias leyes. Y esto queda mucho más patente y comprobado con lo que ha pasado a finales del año 2019, noviembre 2019, principios del 2020 para ser más exacto, en todo el mundo. Y que hubo personas que usando la verdadera ciencia, mirando un microscopio, buscando las pruebas, se dieron cuenta del problema en el que estamos metidos. Me refiero a Ricardo Delgado, José Luis Sevillano, también a Radio Mirador del Gallo, el doctor Monteverde, grandes personas que están haciendo mucho por la humanidad. Por obvias razones acá en YouTube yo no puedo extenderme en este tema, pero les agradecemos a ellos por todo su trabajo y su gran labor. En lo que respecta a nosotros y nuestra investigación, vamos a profundizar mucho en este engaño y cómo podemos salir de él, porque hay una sola manera para salir de este problema, y no es en la ficción de ley que nos encontramos, porque por más que nos quejemos, protestemos o hagamos denuncias, si somos nuestros propios gobernantes y vivimos en una ficción de ley, ¿cómo podemos obtener justicia? No se puede. Muchas gracias y los espero para los próximos videos.